Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, que de una pregunta que hizo un experto de la ley. La pregunta, ¿recuerdan cuál fue la pregunta que hizo ese experto de la ley? Allá en Lucas 10, versículo 25, que le dijo: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y lo que comentábamos de que cuando escuchábamos hablar en cuanto a la vida eterna, como que normalmente nos tenemos la idea de que tiene que ver algo con después de la muerte. La vida eterna es, bueno, ya cuando muera, entonces sí, ya mi vida eterna allá con Dios. Pero lo que aprendíamos, de acuerdo a todos los pasajes que estuvimos viendo, pues veíamos la contestación que Jesús le dio a este conocedor de la ley. Pues los fariseos tenían conocimiento de la ley tremenda, y él viene y le pregunta, y le hace esa pregunta al Señor, y el Señor, vemos aquí que le contestó y le dice: ¿qué dice la ley de Moisés? Le pregunta Jesús a él. Y le pregunta Jesús a él: ¿cómo tú interpretas lo que dice la ley de Moisés? Y este conocedor de la ley le contestó y le da los pasajes de Deuteronomio 6, cuando dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice: correcto, bien has dicho. Y Jesús le dice: haz eso y vivirás. Y lo que comentábamos era: ok, ¿cuál fue la pregunta que este hombre hizo? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces veíamos que en la respuesta conforme a la que él dio, que es las Escrituras, cuando dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, entonces Jesús le está diciendo: haz eso, o sea, ama a tu prójimo como a ti mismo. El amar a Dios, bueno, como que todos lo damos por entendido. Tenemos que amar a Dios, ¿verdad? Si somos creyentes, si estamos buscando a Dios, si venimos a la iglesia, si tenemos temor de Dios, como que es más lógico decir: bueno, sí, yo amo a Dios, ¿verdad? Yo busco a Dios. Pero dice la segunda parte: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, decíamos la semana pasada que Jesús le dice: haz eso y vivirás. O sea, la referencia a la pregunta de ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ama a tu prójimo. Entonces, veíamos que cuando se refiere a la vida eterna, lo que dijimos era, de acuerdo a lo que la Escritura nos está enseñando, es: la vida eterna no es después de la muerte. La vida eterna, bueno, sí es, porque va a continuar, pero la vida eterna empieza aquí. Empieza aquí. Por eso Jesús le dijo: haz eso, ama a tu prójimo, haz eso y vivirás. Cuando dice Jesús y vivirás, está refiriéndose a la vida eterna, a la pregunta que le hizo este hombre. Amén. Entonces, y después veíamos cuando Jesús está orando por sus discípulos, y comentamos, y quiero hacerlo así también rapidito, comentamos cuando Jesús está orando por sus discípulos allá en Juan 17, y que Jesús dice, Juan 17, 3, y esta es la vida eterna. Dice Jesús: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces veíamos que el mismo Señor Jesús dice allá en Juan 17, versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Para conocer a Dios, o sea, si está hablando de vida eterna, es cierto, cuando muramos y estemos en su presencia, pues vamos tal vez a conocer a Dios cara a cara. Pero ahorita
Jesús está diciendo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y comentábamos cómo podemos conocer a Dios estando aquí en la tierra, aquí en vida. Si yo te pregunto, ¿tú conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? Tal vez no podemos decir, sí, yo lo conozco, como ver un rostro como entre nosotros. Pero sí podemos decir que sí le conocemos porque yo sé cómo Él obra. Yo sé que Él me ama. Yo sé cómo Él obra. ¿Te acuerdan que decíamos, damos ejemplo? Cómo cuando desobedecemos, sabemos, cuando desobedecemos a Dios, desobedecemos su palabra, ¿cuántos no han experimentado consecuencias porque fuimos desobedientes a su palabra? ¿Han experimentado ustedes cuando han sido desobedientes a la palabra de Dios? ¿Verdad que sí? Uno se da cuenta, uno experimenta. Si somos desobedientes, vienen consecuencias y decimos, yo sé que fui desobediente. Pero si cuando hemos sido obedientes, viene bendición. Y decíamos, bueno, ahí estamos conociendo a Dios, porque vemos cómo Él obra. Ahí estamos conociendo a Dios. Y así hay muchas, comentábamos otros más aspectos la semana pasada de cómo conocemos a Dios. Así es que la vida eterna empieza aquí, dijo Jesús, que te conozcan. Amén. Así es que, ¿qué más comentamos ahí? Bueno, lo que comentamos fue que Jesús hace mención de la parábola del buen samaritano. Cuando Jesús hace mención, después de esa pregunta, viene lo que es conocida como parábola del buen samaritano. Y cuando leíamos que en esa parábola, veíamos que hay 3 personajes. ¿Cuáles son los 3 personajes principales en esa parábola? Decíamos que era el sacerdote, el levita y el samaritano. Entonces veíamos a través de esta parábola, decíamos, bueno, ¿qué era el sacerdote? ¿Quién era? Bueno, era alguien que ministraba en el templo. Dijimos que también, que estaba, según la parábola, estaba el hombre ahí, dice que los ladrones lo habían asaltado, estaba ahí, dice medio muerto, dice la escritura, estaba ahí junto al camino, que venía pasando, viene un sacerdote que ministraba en el templo y dicen que vio que estaba el hombre ahí tirado, dice que le saca la vuelta y continuó adelante. El sacerdote que ministraba en el templo. Y después dice también la escritura que viene el levita, que era el que ayudaba en el templo al sacerdote, que lo ve y también le saca la vuelta. Veíamos eso, ¿recuerdan? Pero después, y esta parábola Jesús la está diciendo personalmente, directamente. Y luego menciona Jesús aquí, cuando viene este samaritano. Decimos, ¿quién era el samaritano? Un hombre que vivía en Samaria, que decíamos que era las personas que vivían en Samaria, los judíos, no podían verse, no querían verlos, eran menospreciados por los judíos, los samaritanos. Pero Jesús dice, este hombre que venía de Samaria, samaritano, ve al hombre tirado ahí y hace mención que lo ayuda, le empieza a limpiar las heridas, lo agarra, lo sube en su cabalgadura, lo lleva a un lugar allá en un mesón para que ahí descansara, para que lo atiendan, paga por él, para que lo atiendan, para que le den de comer. Todo lo que hace eso. Recuerden, decíamos, Jesús da y dio esta parábola como respuesta también a la pregunta que había hecho el hombre, ese conocedor de la ley. ¿Recuerdan? Amén. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el samaritano? Lo estamos diciendo. Lo ayudó. ¿Y cuál fue la conclusión a la que llegamos? La conclusión fue que ese samaritano fue el que hizo realmente la voluntad de Dios y fue obediente a la palabra de Dios
como veíamos, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo podemos demostrar el amar a nuestro prójimo? Nada más con decirle, hermano, te amo. Bueno, no está mal, pero el sacerdote y el ayudante, el levita, ellos ministraban a Dios todo el tiempo, todos los días en el templo. Era su trabajo, su oficio. Ministrar ahí en el templo. Y supuestamente ellos conocían la Escritura y conocían muy bien ese pasaje de Deuteronomio. Ellos lo conocían muy bien. Lo conocían perfectamente. ¿Y saben una cosa? También ellos conocían el pasaje del profeta Oseas que leímos. El sacerdote y el levita lo conocían. Cuando dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Recuerdan? ¿Pero qué sucedió? Ese sacerdote y ese levita, ellos guardaban el día de descanso, el Sabbat, como le llaman. Eran muy celosos de hacer todos los ritos que la ley exigía. Eran, sí, muy devotos, muy, como decimos ahora, muy santurrones, porque hacían todas esas cosas. Y no estaba mal, eso no es que decir que esté mal. Pero a final de cuentas, a la hora de la hora, cuando tenían que obrar con misericordia, como dice la Escritura, sacaron la vuelta. ¿Qué resultó? Entonces, de todos aquellos ritos que hacían en el templo, guardando el Shabbat y esas cosas, de nada les valió, de nada les valía, porque su corazón, quiere decir que en su corazón lo que hacían era solamente ritos, y no lo hacían realmente, porque había realmente amor a Dios y mucho menos amor al prójimo. Y lo que comentábamos era, si realmente hay el amor de Dios en nosotros, como consecuencia yo voy a amar a mi prójimo. Porque como decíamos también, el amor en mí, en mi carne, para amar al prójimo, en nuestra carne, en nuestra naturaleza, no lo hay. No lo hay. En nuestra carne no lo hay. Porque en nuestra naturaleza humana, en la carne, somos egoístas. Somos egoístas. No hay eso en nosotros. Pero cuando realmente el amor de Dios está en nosotros, claro que el fruto va a ser amar al prójimo, porque Dios nos ama. ¿Ustedes creen que Dios ama solamente a los creyentes? ¿Ustedes creen que solamente Dios ama a los cristianos? Si así fuera, pues no estuviéramos aquí, ninguno de nosotros, porque no éramos cristianos antes, y ahora sí, ¿verdad? Dios ama a todo el mundo. Por eso dice que amemos a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo, decíamos, es mi familia, sí, mi esposa, mis hijos, mi familia de la iglesia, compañeros de trabajo, de escuela, y todos los de afuera, es prójimo. Todos están incluidos. Amén. Entonces, nos quedamos que íbamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, así que voy a invitarlos a abrir sus Biblias. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14 y 15. Y lo que leemos aquí, vamos a leer primero el versículo 14. Versículo 14, primero, ahí lo tenemos todos, ¿verdad? Fíjense, es interesante ver aquí esto. Primeramente dice, también os rogamos, hermanos, aquí lo tenemos en la pantalla para quienes quieren verlo aquí en la pantalla también. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles,
que seáis pacientes para con todos. Ok, cuando leemos este pasaje, aquí estamos viendo que el apóstol Pablo, podemos decir, está enumerando o está mencionando o dando responsabilidades que tenemos precisamente para con los demás, para con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Está dando una lista que es importante, que es de parte nuestra, es responsabilidad para nosotros. ¿Qué es lo primero que menciona? Amonestéis a los ociosos. ¿Qué significa amonestar? Generalmente sí se entiende como amonestar es como que si un hermano no está haciendo lo que debe de hacer, como que va a llamarle la atención, ¿verdad? Podemos decirlo así, amonestar, llamarle la atención. Pero sí, y en parte es correcto, pero significa también reprender. Cuando se trata de reprender a un hermano, como que a veces, no a veces, yo creo que siempre, cuando se trata de reprender, como que se saborea bastante, ¿verdad? Como que cuando se trata de reprender a alguien, como que nos hace sentir como que somos más que él, como que somos más espirituales. Y empezamos a reprender al hermano y agarramos la Biblia, ¿verdad? Lo agarramos a bibliazos. ¿Han escuchado eso? ¿O no les ha tocado que de repente los han agarrado a bibliazos a algún hermano? ¿Saben? Conforme a lo que Dios nos dice en su palabra, esa no es la forma que tenemos que reprender. Esa no es la forma. Cuando hace mención aquí de reprender, de amonestar, también quiero agregar, dice la versión Reina Valera, pero la más antigua, la 1909. La versión Reina Valera 1909 usa la palabra amonestéis a los que andan desordenadamente. Dice, una persona desordenada es alguien que no admite ser gobernada, que no se somete a nadie, que es rebelde. Como decíamos, pues sí, vamos a amonestarlo al hermano, ¿verdad? A la hermana. Dice la palabra que se traduce desordenados. Dice los conocedores, ¿verdad? De todo de las palabras originales en que se escribió las escrituras. Se usaba esta palabra antiguamente en referencia a los soldados que abandonaban sus puestos sin dar una palabra de explicación a sus superiores. Era el ejemplo que cuando estaba usando esta palabra. Amonestar a los ociosos. Esta versión usa la palabra ociosos, pero como estamos viendo, también es desordenado, los que andan desordenadamente. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, tal vez algunos hermanos de la iglesia de los tesalonicenses habían dejado de cumplir con sus responsabilidades. Habían descuidado el llamado que Dios les había hecho. Habían perdido interés por el ministerio. A eso se está refiriendo. Ahora, fíjense una cosa. Estamos hablando de la importancia de amar a nuestro prójimo, que tiene que ver con la vida eterna. No perdamos ese principio de lo que estamos hablando. Ahora, estamos diciendo que ser irresponsables, descuidados, perder interés por las cosas de Dios,
De alguna manera, eso es un tipo de desorden. ¿Sabían? Es como un tipo de desorden. Y esa situación solamente pasó en la iglesia ya de los tesalonicenses, o es algo común que sucede hasta la fecha, hasta nuestros días. ¿Verdad que sí sucede? Esto es algo que sucede. Y quiero decirles, a todos nos pasa o nos ha pasado en algún momento. Dice Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dice la versión Dios habla hoy. Pues lo que Dios da no lo quita ni retira tampoco su llamamiento. Aunque seamos desordenados, aunque hayamos perdido el interés por las cosas de Dios, el llamamiento de Dios, ahí está. Ahí se va a mantener. Por eso dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Y qué quiere decir irrevocable? Quiere decir que Dios no lo quita. ¿Qué quiere decir? Un llamamiento implica responsabilidad. El llamamiento que Dios nos da implica responsabilidad. ¿Por qué? Porque somos responsables de atender, de hacer, de cumplir, de llevar a cabo, de ejercitar el llamamiento que Dios nos ha hecho. ¿Se entiende? Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que aunque tú seas o yo sea irresponsable, descuidado o haya perdido el interés por las cosas de Dios, el llamado que Dios me ha dado, el llamado que Dios nos ha dado, ahí está. Ahí sigue. Ahora, cuando Dios nos llama a determinado ministerio, nos está diciendo, esto es lo que quiero que hagas. Esto es el llamado. Sabemos que es normal que no siempre o fácilmente llegamos a conocer o a saber cuál es el llamado específico de Dios que Dios me ha hecho. Es cierto. Hay quienes sí lo saben cuál es y hay quienes no. Pero algo que sí tenemos y sabemos que es, mientras sabemos y entendemos el llamamiento que Dios me ha hecho específico, en ese transcurso todos hemos sido llamados a servir. Eso sí, todos, en una manera u otra. No necesariamente en la iglesia, algunos sí en la iglesia, pero servir a Dios es, allá afuera también podemos servir a Dios cuando amamos al prójimo, cuando ayudamos a los demás. Hay muchos aspectos en que podemos servir a Dios. Amén. Es cierto que dentro de la iglesia, en la iglesia, hay muchas necesidades y precisamente como Dios usa a la iglesia para alcanzar a los demás, es importante, claro, el apoyar, el servir, el ayudar en la iglesia. Así es que, pero el llamado que Dios hace es para todos. Así como vemos en la Escritura, allá en el Evangelio de San Mateo, cuando el Señor llamó a los discípulos, que fueron después los apóstoles, cuando llamó a Pedro, allá a Andrés, su hermano, que andaban pescando, que les dijo, venid en pos de mí. ¿Qué dice la Escritura? Que ellos dejaron sus redes y le siguieron. Después dice que a otros dos hermanos, a Jacobo y Juan, también andaban con su padre, con su papá Zebedeo, que andaban remendando ahí unas redes. Dice que los llamó
Y dice la Escritura que ellos dejaron el instante la barca y a su padre y siguieron al Señor. Así es que todos de alguna manera u otra tenemos ese llamamiento. Pero vamos a regresar. Aquí estamos viendo que las responsabilidades que el apóstol Pablo está mencionando para con nosotros. Decíamos, amonesten a los ociosos, amonesten a los que andan desordenadamente. Si yo lo hago como en mi carne, como normalmente algún hermano que está, vamos a decir así, desordenado, si yo lo hago como decíamos a bibliazos, lo más seguro que ese hermano no va a aceptar eso, lo más seguro, como nosotros mismos no lo haríamos. Nosotros mismos no lo haríamos. A lo mejor les ha tocado, no sé si les ha tocado a ustedes, un hermano que viene y los agarra a bibliazos. ¿Qué es lo que pasa normalmente qué es lo que pasa? Nos enojamos, ¿verdad? Como dicen, ay, este hermano que se cree. Aunque sea cierto que andamos mal. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Pero si antes de que yo quiera o querer amonestar a un hermano, o hablar con él, una hermana, si yo antes oro, le pido al Señor que me dé sabiduría, que me dé amor para hablar con aquel hermano, con aquella hermana, va a ser muy diferente. Y la forma en que yo le vaya a hablar, lo que yo pueda hablar con él y todo, va a ser diferente. Y tal vez ese hermano, en lugar de que me rechace o se enoje, tal vez realmente lo anime a continuar, a regresar. Pero eso es bien importante, en la forma en que lo vayamos a hacer. Muy bien, pero después continúa, vamos a ver la segunda recomendación que da. Que alentéis a los de poco ánimo. ¿Qué significa eso? A los que andan desanimados. ¿Les ha tocado a ustedes en algún momento andar desanimados espiritualmente? ¿Les ha tocado? Ay, yo sí. Pero ¿cómo, pastor? ¿Usted se ha desanimado? Sí. Como seres humanos, yo puedo decir, el 100% de todos los que nos decimos creyentes o cristianos, en algún momento hemos pasado o pasamos por momentos o tiempos de desánimo espiritual. Y ahí puedo decir 100%. No importa quién sea, ni quiénes seas, ni que seas un gran evangelista, un gran esto, un gran lo otro, quien sea. Todos llegamos en algún momento de nuestra vida a pasar por momentos de desánimo. Y aún en ese aspecto que pasamos por momentos de desánimo, el Señor tiene un propósito también. Tiene propósitos aún en eso. Y es necesario. Pero aquí está diciendo el apóstol Pablo, alienten a los de poco ánimo, alienten a los que están desanimados. Ahora, ¿por qué nos desanimamos? ¿Por qué somos desanimados? ¿Por qué de repente nos desanimamos como cristianos? ¿Por qué nos desanimamos? ¿Cuál? Situaciones, es cierto. Diferentes situaciones, circunstancias. ¿Y qué sucede cuando? Bueno, puede ser, fíjense, si decimos, bueno, nos desanimamos porque ya no oro, porque hay falta de oración.
porque estoy desanimado ya no oro, o porque no oro, entonces me desanimo. ¿Cuál es? ¿Cuál es el orden? Porque estoy desanimado, ya no leo la Biblia. O porque ya no leo la Biblia, entonces caigo en desánimo. ¿Cuál es el orden? A ver. Y me desanimo porque, los hermanos andan hablando de mí y andan diciendo chismes y diciendo esto y diciendo lo otro. Y es cierto, eso desanima. Eso en nuestra humanidad, ¿verdad? En nuestra carne, eso desanima. Ahí andan, ahí. O sea, podemos decir, hay muchas razones por las cuales nos ponemos a desanimar. Pero no importa la razón por la cual algún hermano esté desanimado. Lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo es: alienta, animen a los de poco ánimo, anima al que está desanimado. O sea, aquí no se trata de, igualmente, no se trata de venir al que está desanimado. Hermano, échele ganas, pues póngase a orar, mire, ya ni lea la Biblia, ándele, pues por eso está como está. No, ¿verdad? No, porque cuando uno está en esa posición, que está desanimado, igualmente, eso no es alentar, es echarle más leña al fuego, como se dice, ¿verdad? Todos en algún momento de nuestro caminar cristiano pasamos por momentos y situaciones así. Por eso, aquí está diciendo la Escritura, tenemos que animar. ¿Saben? Una forma de animar a otro hermano es poniéndonos, como se dice por ahí, en sus zapatos. Una forma de animar cuando alguien está y que el hermano te dice, no, pues es que me pasó esto, me está pasando esto, y anda desanimando al hermano. Y una forma es de decir, hermano, yo lo entiendo, porque yo he pasado por eso, yo sé lo que se siente, yo sé que no es fácil, pero poniéndonos en sus zapatos, como se dice, y empezamos ahora sí a animar y decir, pero hermano, cuente conmigo, vamos a echarle ganas, vamos adelante, mire, permítame orar por usted, esto, lo otro. Eso es muy diferente, eso es animar. Eso es alentar, eso es decir, vamos adelante. Y eso es, ahí estamos amando a nuestro prójimo. El lado opuesto es, pues es que el hermano anda bien desanimado. Pues ¿quién le manda? Pues si no lee, no ora, no nada, pues ¿quién le manda? Pues que se lo lleve el diablo. Hay quienes reaccionan así, ¿no les ha tocado? Hay quienes reaccionan así. Pues ¿quién le manda? Eso es lo que se buscó por eso. Qué hermano tan amoroso, ¿verdad? Si hay esa reacción en mí, si yo estoy reaccionando así, quiere decir que estoy de así bien poquito. Me falta poquito para que yo esté igual que el hermano. ¿Sabías? Si en mí hay esa reacción, quiere decir que mi corazón no está alineado a Dios. Y me estoy sosteniendo, pero como dicen, en la cuerda floja. Si hay ese pensamiento en mí, si hay esa reacción, si hay esa actitud para con mi hermano, indiferente, yo estoy así de poquito para estar igual que él o peor después. ¿Sabías? Porque siempre
si yo estoy realmente, como decíamos, si el amor de Dios realmente está en mí, siempre en mí va a haber esa reacción de amor, de cuidado, de preocupación por el hermano, pues es que a mí nadie me dice, a mí nadie me habla, a mí nadie me... En algún momento un hermano me reclamaba y me decía, es que a mí nadie me habla, nadie me visita, a mí nadie me nada. Como diciendo, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí. Y yo le dije, hermano, ¿y usted a quién le habla, a quién le ha hablado? Y se quedó pensando. Dijo, no. Dije, ¿se da cuenta? No se trata de eso. Se trata de que tenemos que nosotros, aunque estemos pasando por eso. Y yo le decía, yo lo entiendo. ¿Por qué usted está en esa posición de pobre de mí, pobre de mí? Porque yo lo he estado. Yo lo estuve. Pero ahora aprendí y he entendido que en lugar de estar en una posición así, si yo digo, nadie me habla, nadie me visita, pues yo me voy a empezar aunque me sienta como me sienta, y hablarle a un hermano, ¿cómo está esto, lo otro? ¿Y por qué no? Pedir ayuda, pedir oración, hermano, ore por mí. O sea, ahora, ser sabio a quién hablar, con quién pedir ayuda, con quién pedir consejo, no con cualquiera, no con cualquier hermano, porque hay veces hay hermanos que uno les habla y en lugar de levantarme me apachurra, ¿verdad? Pero es lo que se está refiriendo, a eso se está refiriendo él cuando está diciendo alentar a los desanimados. Muy bien. Y después que continúa diciendo que sostengáis a los débiles, como que cada uno tiene relación con otro, ¿sí? Como que cada uno tiene relación con otro. Pero ¿qué dice el otro? Que sostengáis a los débiles. La palabra sostener aquí sugiere la acción de tomar firmemente, de poner el brazo alrededor para que alguien no se caiga. Sostener a los débiles. En algún momento todos necesitamos eso, que alguien nos sostenga. Igualmente, en algún momento, espiritualmente hablando, hay momentos que necesitamos que alguien nos sostenga. O sea, como que ya uno se está cayendo, como cuando te sientes mal, que te vas a desmayar o algo, y que alguien te detiene para que no te caigas. Y yo creo que todos en algún momento, espiritualmente hablando, también hemos llegado a ese extremo. Yo creo que todos en algún momento. Pero nos está diciendo aquí la Escritura, que sostengamos a los débiles. ¿Saben? Como pastores, a veces se piensa que como pastores, los pastores son como Superman. Nunca se debilitan. ¿No? Sí se debilitan también. Y nosotros, mi esposa y yo como pastores, damos gracias a Dios por hermanos que nos han sostenido en los tiempos de debilidad. Damos gracias a Dios por hermanos que han sido sensibles y nos han sabido sostener en diferentes áreas, en áreas de nuestra vida. Nos han sabido sostener y nos siguen sosteniendo en diferentes áreas. Y sabemos que eso es la mano de Dios a través de ellos para con nosotros. Porque
La lucha a veces es fuerte, es intensa. La carga a veces es fuerte, la presión, la responsabilidad a veces es mucha. Pero gracias a Dios que primeramente Dios nos sostiene, porque hemos aprendido a sostenernos, agarrarnos de la mano de Dios, pero claro que también Dios, como nos está diciendo aquí la Escritura, que sostengamos a los débiles. O sea, también Dios nos usa a nosotros mismos, entre unos con otros. Por eso nos está diciendo que sostengamos a los débiles. Se refiere, no dice que Dios sostenga a los débiles. Aquí está haciendo referencia entre nosotros, como estamos hablando del amor, de amar al prójimo. Amén. Entonces, aquí tiene que ver también entre nosotros. Y para eso tiene que estar ahí el amor de Dios en nosotros. Amén. ¿Cómo se puede sostener a un hermano que está débil? ¿Cómo se puede sostener? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Es cierto? Orando por él, sí. Orando, claro que sí. Orando por él. Pero es buscándolo, estando ahí con él. Si estamos con él, tal vez va a abrirse para decirnos lo que le está pasando y podemos entender. Déjenme les digo algo. Cuando a un hermano, una hermana, y esto es bien importante, que está pasando por ese tipo de situaciones, de momentos de desánimo, debilidad, todo eso. Muchas veces los hermanos no quieren comentar, ni decir, ni confiar a nadie eso. Porque no tienen en quién confiar. Es muy común que cuando el hermano o la hermana le confió a un hermano su situación, la circunstancia, más tardó el hermano en confiar que para ratito ya lo sabe medio mundo, su situación. ¿Por qué? Porque a veces, o muchas veces, no somos y no sabemos realmente guardar aquel aspecto, aquella palabra que no debíamos decirle a nadie más que guardarlo y orar por ella y apoyar al hermano o la hermana. Pero después ya lo sabe medio mundo, pero ¿cómo lo saben? Esto es bien importante, de que podamos ser nosotros y que podamos encontrar en otros esa confianza de decir, yo sé que si hablo con el hermano o la hermana, yo sé que ahí se va a quedar y nadie lo va a saber. Nadie lo va a saber. Ahí nosotros tenemos que tenemos que aprender. Pero muchos no saben guardarse. No saben guardarse nada confidencial. No lo voy a decir al hermano, a la hermana, al otro hermano, solamente lo voy a comunicar para que oren. No. Son cosas confidenciales y una cosa confidencial que a mí me digan, yo tengo que saberlas guardar y nadie más debe de saberlo. Amén. Y eso es bien importante, nadie más tiene por qué saberlo. Nunca. Es como un doctor, ¿saben? Los doctores tienen en su ética profesional. Imagínense que los doctores anden divulgando todas las enfermedades de todos los pacientes que tienen. Anden divulgando ahí con todo el mundo. Fulano tiene esto, fulano tiene este otro, fulano, imagínense. No.
como pastores tenemos la responsabilidad igualmente, y también le podemos llamar igual ética, de que nosotros no podemos andar divulgando los problemas de los demás, y mucho menos de arriba de un púlpito. Eso es pecado, peor. Lamentablemente hay quien sí lo hace, pero eso nunca se debe hacer. Eso no. Pero no nada más es responsabilidad de los profesionales y de los pastores, de cada uno de nosotros es responsabilidad de que podamos ser y mantener eso. Y eso va a ayudar, entonces podemos ayudar, entonces podemos realmente sostener. Porque en el momento en que el hermano viene y me dice que el hermano que está en debilidad y viene y me dice la situación por la cual está débil y me lo dice y luego yo lo divulgo, en lugar de sostenerlo al hermano, es como decir, vine, lo agarré, me confió su situación y lo aventé y luego lo pisoteé. En el momento en que yo divulgo lo que me dijo, lo estoy soltando y luego aparte me estoy parando arriba de él, porque estoy divulgando aquella cosa que me dijo. Eso es. ¿Sí sabían? Entonces, para sostener al que está débil, tiene que haber en nosotros. Tenemos que saber guardar aquello que es muy confidencial. Amén. Eso ahí se implica, a eso se refiere cuando dice sostener a los débiles. Sostener a los débiles. ¿Qué más podríamos entender que se refiere a sostener a alguien que está débil? La situación o las circunstancias por la cual también se está a veces débil, decíamos hace un momento que tiene relación con los demás, a veces son diversas situaciones y circunstancias por las cuales a veces uno está débil espiritualmente. Solamente ahí nosotros tenemos que estar orando y que Dios nos dé, para que Dios nos dé a nosotros sabiduría, discernimiento para saber cómo yo puedo sostener al hermano. ¿En qué forma? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué no debo de hacer? Amén. Entonces, esos puntos, cuando nosotros sabemos cómo obrar en ese aspecto, ¿sabías? Regresamos a la pregunta de aquel conocedor de la ley, ¿qué debo hacer? ¿Cuál era la pregunta? Para llegar a la vida eterna. Esos detalles, Jesús dijo, haz esto y vivirás. Esos que estamos viendo ahí, haz esto y vivirás. Estos puntos que estamos viendo tienen que ver precisamente con la pregunta que hizo aquel conocedor de la ley. Está dentro de eso. Cuando nosotros estamos siendo obedientes a eso, estamos obrando con amor al prójimo. Amén. ¿Qué continúa diciendo? Que sostengáis a los débiles, que sean pacientes para con todos. Todos somos bien pacientes, ¿verdad? ¿Quién puede decir, sí, yo soy bien paciente? ¿Verdad que difícil? Qué difícil es cuando se habla de paciencia. Qué difícil. Pero dice que seamos pacientes con todos. Todos debemos de ser pacientes con los demás, porque todos necesitamos que sean pacientes con nosotros, ¿no es así?
Pero ¿qué sucede? Muchas veces somos pacientes con los desconocidos, pero con nuestra familia, como dice aquel dicho, candil de la calle, oscuridad de tu casa, ¿verdad? En nuestra familia somos bien impacientes. Nuestra esposa, nuestros hijos, o el esposo, ¿verdad? Y los hijos. Ahí se acabó la paciencia. Somos lentos para enojarnos con los de afuera, pero entre la familia, uy. Y es parte como que es normal, ¿verdad? Porque pues somos familia, pero fácilmente nos desesperamos. Pero bueno, a través de precisamente Dios nos usa entre familiares, entre familia, esposo, esposa, hijos, entre los más cercanos. Dios nos usa para fortalecer la impaciencia. Ay, es que me desespera. ¿Cuántos maridos no dicen, es que mi esposa me desespera, ¿verdad? Y viceversa, la esposa del marido, ay, es que este hombre me desespera, ya no lo aguanto. ¿Verdad que todos pasamos por ahí, por eso? ¿Verdad que todos? Todos pasamos por eso. Pero estamos viendo que la Escritura nos está diciendo que seamos pacientes para con todos. Normalmente queremos que los demás sean perfectos. Por eso nos impacientamos. Porque, pero nos olvidamos que nosotros mismos no somos perfectos. Nosotros mismos. Desde el momento en que no soy paciente con los demás, que soy impaciente, pues ahí está revelando que soy imperfecto. Así es. Así es que ahí vimos, ya voy a terminar. Ahí estamos viendo 4 puntos básicos, importantes, que la Escritura nos está hablando, que tienen que ver con en nuestro caminar diario, nuestro caminar cristiano para con nuestro prójimo. Y cuando nosotros entendemos esto y lo ponemos en práctica como debe de ser, ahí estamos actuando en amor, ahí estamos actuando con misericordia, ahí estamos actuando como Dios quiere que actuemos. ¿Amén? El siguiente versículo, versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. ¿Qué dice la versión Nueva Traducción Viviente? ¿Cómo dice la Nueva Traducción Viviente aquí? Dice, veamos lo que dice, asegúrense de que ninguno pague mal por mal, más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Es lo que nos dice. Asegúrense. La otra versión dice, mirad, miren, que ninguno pague a otro mal por mal. Asegúrense. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Lo hemos dicho muchas veces. ¿Qué sucede? Si el hermano me la hizo, me las paga. ¿No es así? Esa es la reacción normal en la carne, ¿verdad? Si el hermanito, la hermanita me la hizo, me las va a pagar. Esa es la reacción normal, ¿no es así? Pero aquí dice, asegúrate, no pagues mal por mal. Pero ¿por qué no? Pues si me lo hizo a mí, o sea,
pues me la tiene que pagar y le va a ir peor, no sabe con quién se metió, ¿verdad? ¿No les ha pasado? Pues me la hizo, me la va a pagar. Puedes obrar así, pero bueno, si obramos así, pues estamos totalmente fuera de orden. Estamos obrando fuera de como Dios quiere que obremos. Y cuando obramos fuera de orden, entonces nuestro caminar espiritual se debilita. Es una forma de debilitar. Nos debilitamos espiritualmente porque estamos obrando, actuando en nuestra carne y cuando es así nos debilitamos porque estamos actuando en nuestra carne. Cuando obramos como corresponde, como debe, entonces espiritualmente nos fortalecemos. Cada quien tenemos la opción. Elegimos, cada quien elige cómo obrar, qué hacer, cómo hacer. Cada quien elige. Tú eliges, yo elijo. O obro y le doy rienda suelta a mi carne para, no, me la hizo, pues me la paga. Lo puedes hacer. Pero lo más seguro es que espiritualmente te vas a debilitar. Te vas a debilitar. Por eso dice, tengan cuidado de no pagar mal por mal. Al contrario, procuren hacer siempre el bien. También, fíjense, dice Romanos 12. Aquí también el apóstol Pablo a los Romanos 12, 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y luego dice el versículo 21 de Romanos 12, no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien en mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dice esta versión, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Amén. Seguir, dice primera, regresando a Tesalonicenses, y ya voy a acabar. Seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Seguir y buscar el bien para con los demás. Cuando el buscar el bien para los demás, cuando dice aquí seguir siempre, está haciendo referencia de que tiene que ser en nosotros como un objetivo. Todo cristiano debe perseguir sin descanso, debe ser constante para buscar lo bueno para el otro, siempre. No solo en ocasiones especiales. Si el hermano cumple años, voy a ser bueno con el hermano porque cumple años. No. O a veces somos buenos con el hermano porque quiero sacar alguna ventaja de él y entonces sí me vuelvo muy bueno porque quiero sacar alguna ventaja de él. No. Por eso dice el apóstol Pablo siempre. Así es que voy a invitarlos vamos a ponernos de pie. Decíamos desde la semana pasada, con que iniciamos esta predicación, este mensaje, de que como cristianos no solo tenemos responsabilidad para con Dios o para con nosotros mismos en cuanto a guardar nuestro testimonio, no solamente, sino también con nuestro prójimo. Y claro, ¿por qué no?
principalmente con los hermanos de la fe, con nuestra familia, con la iglesia. Hemos estado viendo todos estos puntos que son bien importantes, que muchas veces los leemos en la Escritura, pero no hemos entendido, no hemos meditado tal vez en lo que implica, en lo que ha implicado, lo que implica todos esos puntos. La importancia que hay que yo entienda para ponerlo por obra. Jesús le contestó a ese hombre conocedor de la ley cuando le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dijo: haz esto y vivirás. Y sabes, el Señor continúa diciéndonos a nosotros lo mismo: haz esto y vivirás. Estamos dispuestos. Estamos dispuestos.